Bueno chicos, buenos días. Mi nombre es Valeria Morales. Soy alumna también de la Facultad de la San Martín. Estudio medicina igual que ustedes. Estoy en segundo año, paso a cuarto ciclo. Y bueno, juntos vamos a ver algunos temas de biología y bueno, también física, como es el caso de hoy. Eh, el tema de hoy precisamente es biomecánica y biodinámica. Son temas bastante sencillos, es un tema bastante breve también. Es por eso que los conceptos que vamos a ver al inicio vamos a hacerlo de la forma más rápida, porque al final tenemos el tema más principal o el más importante, que es contracción muscular y que tienen que saber definitivamente para lo que es fisiología. Bueno, son las bases de lo que va a ser fisiología en tercer año y también porque son las fijas para su examen parcial y final. Bueno, parcial. Bueno, ahora continuemos, empecemos con la clase. Ya. Bueno, estos son los conceptos que vamos a ver. Conceptos previos primero, fuerza, que es un concepto que tenemos que tener clarísimo. Estos son los subtemas, colisiones y rebotes, una pequeña introducción a colisiones y rebotes nada más. Y bueno, por último, posturología. Empecemos entonces. Vamos a empezar hablando de biomecánica. La biomecánica es el área del conocimiento interdisciplinario que estudia modelos, fenómenos y leyes que son relevantes en el movimiento de los seres vivos. También podemos decir que la biomecánica se define como la aplicación de las leyes mecánicas a estructuras vivas. Especialmente vamos a centrar esta atención en el aparato locomotor del cuerpo humano. En otras palabras, la biomecánica es el análisis de la mecánica del movimiento del cuerpo humano. Estudia el movimiento del cuerpo en diferentes circunstancias. La biomecánica se ha especializado, sobre todo en estos últimos años, tal es así que vamos a encontrar una biomecánica médica, biomecánica deportiva y biomecánica ocupacional. La biomecánica médica va a encargarse de evaluar las patologías que aquejan al cuerpo humano y además busca posibles soluciones a las dificultades o de repente enfermedades que pueda tener la persona, que afecten directamente, como dijimos, al aparato locomotor. La biomecánica deportiva, por su parte, analiza las prácticas deportivas con la intención de mejorar el rendimiento, las técnicas de entrenamiento y también los instrumentos que se utilizan justamente para estos entrenamientos de deportistas calificados. Y la biomecánica ocupacional estudia la interacción del ser humano con su entorno inmediato, esto es, su casa, puede ser su trabajo, y busca adaptarlos a sus necesidades. En esta subdisciplina de la biomecánica vamos a tener que tocar este concepto que es muy importante y que es la ergonomía. Pero, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es el conjunto de conocimientos aplicados a la adecuación de productos, sistemas, entre otros como entornos artificiales, a las necesidades y limitaciones que tienen los usuarios. Esto con el fin de optimizar la eficacia y seguridad eh, de las personas, ¿no? Siempre buscando el bienestar de las personas. Muy bien, hablemos de fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que va a representar toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo y producir tal vez una deformación en él. La fuerza está representada por vectores, es así como vamos a representar la fuerza. Y un vector, tenemos que tener en cuenta, esto es muy importante, tiene tres componentes que debemos conocer, que son la dirección, que está dada por la línea roja, el módulo, que de alguna forma es el valor, entre comillas, que tiene el vector, y el sentido, que está dado por la flecha, que nos indica hacia dónde se dirige el vector. Eh, y bueno, también si encontramos un punto de origen o punto de aplicación de la fuerza, que es donde es como que el inicio de la fuerza, su punto de origen. Estos tres componentes que les menciono, dirección, módulo y sentido,
son los componentes principales de un vector y que siempre deben recordarlos. Entonces, para terminar la idea de fuerza, la fuerza es todo aquello, en realidad es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o de movimiento. La fuerza en el sistema internacional de medidas la vamos a representar en newtons. Los newtons se representan con una N mayúscula. Muy bien, sistema de fuerza. El sistema de fuerza vamos a decir que es el conjunto de fuerzas que actúen sobre un cuerpo. Ahora, a la sumatoria de todas estas fuerzas es a lo que se conoce como fuerza resultante. La fuerza resultante, entonces, será la sumatoria de todas las fuerzas que sean ejercidas o que se ejerzan sobre un cuerpo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, creo que está clarísimo, que la sumatoria, la fuerza resultante de ese sistema de fuerzas será la suma de todas las fuerzas que aplican al cuerpo. Muy bien. Fuerzas específicas. Vamos a tener que conocer algunas fuerzas, saber su representación y qué significan en realidad, cómo las represento y qué es lo que de alguna forma nos indican. Tenemos a la fuerza gravitatoria, que también se le llama peso, en realidad ese es su nombre, peso. Es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo. Es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo. Siempre se representa con una línea vertical hacia abajo, con dirección hacia abajo, que sale desde el centro del cuerpo. Ahora vamos a ver una representación. La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre la que se apoya un objeto. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo una taza sobre la mesa, la fuerza normal será la fuerza que ejerce la mesa sobre mi taza. Ahora, sigamos. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento aparece entre dos superficies que entran en contacto cuando una se mueve respecto a la otra. Esta fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie de contacto y también siempre opuesta al movimiento. Ahora vamos a ver a qué me refiero con estas dos indicaciones. Hablemos de la fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza que aparece cuando un cuerpo se deforma, un cuerpo que tiene características elásticas, un cuerpo que puede ser comprimido o puede ser estirado. Ahora, la representación de la fuerza elástica siempre será contraria a la deformación. Es decir, si mi deformación, ya sea compresión o estiramiento, por ejemplo, es a la derecha, la fuerza elástica estará en dirección hacia la izquierda. Y por último, tenemos a la fuerza muscular, que es la capacidad de la musculatura para generar la aceleración o deformación de un cuerpo, de repente mantenerlo inmóvil o frenar su desplazamiento. Muy bien, como les decía, aquí hay algunas representaciones de las fuerzas. De repente, en algún momento, les pueden pedir hacer un diagrama de cuerpo libre, no en teoría, sino en laboratorio de física, en los pasitos, y bueno, tienen que saber cómo representar las fuerzas. Esta, por ejemplo, es la representación de la fuerza de gravedad, ¿no? Fuerza gravitatoria o peso. Vemos un cuerpo y del centro del cuerpo, en dirección hacia abajo y vertical, sale el peso. El peso siempre debe ser representado en todos los diagramas de cuerpo libre, si es que se les pidiesen. Eso les pidiesen hacer. Bueno, aquí tenemos la representación de la fuerza normal. Esta fuerza normal proviene de la superficie sobre la que está apoyada este cuerpo. Obviamente es la fuerza normal que ejerce el suelo. Acá tenemos la representación de la fuerza de rozamiento, dos superficies que entran en contacto. Podemos ver una superficie con respecto a otra siempre va a tener rozamiento porque las superficies en la vida, bueno, en la realidad, en la tierra donde vivimos, existe. Van a haber problemas en los que les digas que obvien el rozamiento, que el rozamiento es despreciable, pero tenemos que saber que son casos ideales porque siempre existe rozamiento. Las partículas
subatómicas que existen en la superficie de estos cuerpos tienen energía electromagnética que permite el rozamiento. Y es por eso que el rozamiento es ideal, ¿no? O sea, el despreciar el rozamiento es una situación ideal. Eso no sucede en la vida diaria, pero en algunos problemas, con fines prácticos, les van a decir que el rozamiento es ideal y bueno, entonces lo desprecian. Pero volviendo a la representación, la fuerza de rozamiento, como les dije, siempre es opuesta, pero paralela al movimiento. Si el movimiento de mi cuerpo, como se ve en esta figura, es hacia el lado izquierdo, entonces la fuerza de rozamiento será hacia el lado derecho. Esa es la fórmula, bueno, estaba omitiendo la fórmula, es la fórmula de rozamiento, fuerza de rozamiento, es mu por la normal, la fuerza normal. Esta mu es el coeficiente de rozamiento, generalmente es un dato del problema, por lo general. Y bueno, por último tenemos a la fuerza elástica. Como les dije, la fuerza elástica aparece cuando un cuerpo con características elásticas, como es un resorte, es deformado, ya sea estirado, como en este caso, o comprimido, como en el de acá. Si la compresión o el estiramiento, en este caso, por ejemplo, el estiramiento, se ha realizado hacia la derecha, entonces yo representaré mi fuerza elástica hacia la izquierda. En este caso, que la compresión fue hacia el lado izquierdo, mi fuerza elástica estará representada hacia el lado derecho. ¿Cómo hallo la fuerza elástica? La fuerza elástica la hallo por medio de la ecuación K por X, donde K es la constante de elasticidad que generalmente es dato del problema, porque es un dato que nosotros no podemos conocer, que se obtiene por medio de mediciones y cuyos materiales ya están identificados en los materiales, en la constante de elasticidad. Y X es la deformación, en centímetros. Muy bien, pasemos a otro concepto. Ahora vamos a hablar de las leyes de Newton. Las leyes de Newton también es muy importante conocerlas porque nos van a ayudar a comprender muchos fenómenos que ocurren en la vida diaria. Y bueno, vamos con la primera. La primera ley es la ley de la inercia. Es así como se le conoce. ¿Qué nos dice la ley de la inercia? Nos dice que un cuerpo permanece en reposo o se mueve a velocidad constante si sobre este cuerpo actúa una fuerza resultante que es igual a cero. Entonces, la sumatoria de fuerzas para la primera ley de Newton es cero. En este ejemplo, vemos dos muñequitos que intentan mover un bloque. Este muñequito de rojo dice que aplica una fuerza de 20 newtons, pero aquí me dan un dato importante. Me dicen que la velocidad es cero, es decir, este cuerpo está en reposo, no se está moviendo. Por lo tanto, cumple con la primera ley de Newton. Y para que esto sea verdad, este muñequito de verde, ¿qué fuerza tendría que oponer a la del rojo para que este sistema se quede en su lugar en reposo? Pues la misma fuerza, 20. Ambas fuerzas se contraponen y dan una sumatoria de cero, cumpliendo con la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. La segunda ley de la fuerza, segunda ley de Newton es la ley de la fuerza. ¿Qué nos dice la ley de la fuerza? Un cuerpo sometido a una fuerza diferente de cero tiene una aceleración en el mismo sentido que la fuerza y su módulo es aceleración igual a fuerza sobre masa. Esta es la fórmula que nos da Newton para la aceleración. Nos dice que la aceleración resulta de la fuerza entre la masa. Tenemos esta situación. Otra vez este hombre queriendo empujar una masa ahora. Una masa que nos dicen que pesa 5 kilogramos. Y este hombre va a empujar esta masa con 20 newtons de fuerza. Yo quiero saber la aceleración. Entonces aplico la segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. Bueno, aquí ya lo despejé, pasé a multiplicar la masa. Tengo que, como dato, que la fuerza es 20 newtons, la reemplazo. Masa 5 kilogramos. Divide, tengo la aceleración en metros por segundo cuadrado. Claro, no es la unidad, pero es en metros
por segundo cuadrado. Muy bien, la tercera ley es el principio de acción y reacción. ¿Qué nos dice el principio de acción y reacción? Si dos cuerpos A y B interactúan, a la acción de A, a la acción del cuerpo A, se va a oponer una reacción de B, que va a ser en la misma dirección, con la misma intensidad, pero en sentidos opuestos. Muy bien, terminamos con las leyes de Newton y ahora vamos a ver otro concepto que es momento de fuerza. El momento de fuerza sí va a ser evaluado en los pasitos, así que es necesario que también lo tengan muy claro. Cuando tenemos un cuerpo rígido y lo sometemos a una fuerza, le aplicamos una fuerza, esta fuerza va a provocar que el cuerpo gire alrededor de su centro de giro, provocando un momento de fuerza, también llamado torque, que tiene, además de módulo, dirección y sentido, como tiene cualquier vector, ya lo mencionamos antes, esto tiene una particularidad, porque tiene además un signo, que puede ser más o menos. Ahora, ¿de qué depende el signo? El signo va a estar dado dependiendo del sentido de giro en el que en el que se dé, ¿no? El sentido de giro. Si el giro se da en sentido horario, entonces mi signo será negativo. Pero si el giro se da en sentido antihorario, entonces mi signo será positivo. Este momento de fuerza, ¿cómo hay el momento de fuerza? Momento de fuerza es igual a fuerza por distancia. La distancia es perpendicular al centro de giro. Siempre perpendicular al centro de giro. Tengo mi centro de giro, distancia y la fuerza. Bien, vamos a ver unos ejercicios. Realmente son bastante sencillos. Es así como les van a venir. De repente un poco más complicados en algunos casos, pero es básicamente lo que le van a tomar. Hay el momento resultante de los siguientes casos. Muy bien, la primera situación. Tenemos la primera situación. Tenemos acá una palanca, algo así como una palanca, y vemos que sobre este sistema se están aplicando dos fuerzas. Una fuerza de 50 newtons que está en sentido, que va a jalar a este cuerpo en sentido ¿qué? Horario, en sentido horario. Mientras que esta fuerza de 100 newtons jalará este cuerpo o la hará rotar en sentido antihorario. Muy bien, entonces podemos determinar así los signos y decimos, la sumatoria de momentos es igual al momento resultante. Así como dijimos que había un sistema de fuerzas donde la sumatoria de fuerzas totales me da una fuerza resultante, igual es lo mismo para el momento de fuerza. La sumatoria de momentos generados por cada fuerza me dará una fuerza resultante. Entonces, vamos a hallar momento de la fuerza 1, que es la fuerza de 50 newtons, sumaremos el momento generado por la fuerza 2, que es la fuerza de 100 newtons. Reemplazamos la fórmula. Fuerza 1 por distancia 1 más fuerza 2 por distancia 2, obtengo momento resultante. Yo les mencioné hace un momento que, dependiendo del sentido de giro, pondremos más o menos. Muy bien, como esta fuerza de 50 newtons hace un giro, provoca un giro en sentido horario, pondremos el signo menos. Colocamos 50, multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque la distancia desde donde se aplicó la fuerza hacia el centro de giro es 2. Muy bien, ahora sigo sumando. Ahora vamos con la segunda fuerza. La segunda fuerza genera un giro en sentido antihorario, por lo tanto será positivo. Simplemente coloco 100 y esta vez multiplico ya no por 2, sino por 4, porque la distancia desde donde apliqué la fuerza hasta el centro de giro, que es hasta acá, es 4 metros. Resolvemos
y obtenemos el momento resultante en newtons. Y ahí queda el primer problema, bastante sencillo. El segundo caso, vemos que se está aplicando una fuerza de 100 newtons a este sistema. Pero acá hay una particularidad. Esta fuerza se está ejerciendo directamente hacia el centro de giro. Por lo tanto, de aquí vamos a concluir algo. Siempre que una fuerza se dirija directamente al centro de giro, el momento será cero. ¿Por qué el momento de fuerza es cero? Porque no genera ningún movimiento. Si yo aplico esa fuerza directamente hasta acá, que es el centro de giro, no va a girar el cuerpo, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en horario, antihorario. No girará. Por lo tanto, mi momento es cero. Y por último, este problema, tenemos una especie de palanca. Esta fuerza se está ejerciendo aquí. Y podemos deducir que se va a generar o se generará un giro en sentido antihorario. Eso solo lo podemos ver por deducción, pero deducimos, y lógicamente deducimos con mucha razón, que gira en sentido antihorario. Muy bien, yo les dije que la distancia desde donde se aplica la fuerza al punto de giro debe ser perpendicular. Por lo tanto, esta no puede ser la distancia, porque yo estoy aplicando acá la fuerza. No tendría sentido, ¿verdad? No. Entonces 6 no es la distancia. Extiendo los puntos para ver hasta dónde llega, bajo puntos por acá, y esta sería mi distancia, porque esta es perpendicular ¿a quién? Al centro de giro. Por lo tanto, mi distancia es 1 metro. 1 metro. Reemplazo, momento de fuerza es igual a fuerza por distancia. Como mi giro será en sentido antihorario, es signo positivo, la fuerza es 50 newtons, la distancia es 1 metro. Por lo tanto, el momento resultante es 50 newtons. Muy bien, vamos a ver ahora colisiones. Las colisiones o choques son interacciones entre dos o más cuerpos cuando estos se ponen en contacto durante un corto tiempo. No vamos a ver ejercicios aquí, pero sí es importante que sepan las diferencias entre los distintos tipos de choques. El choque elástico, el choque inelástico y el choque plástico. El choque elástico. Importante sobre el choque elástico. En el choque elástico, la energía cinética se conserva. Es decir, después del impacto no hay pérdida de energía. La energía es la misma. Por lo tanto, la energía cinética inicial es la misma que la energía cinética final. Sin embargo, el choque elástico es una situación ideal. Esto solamente se ocurre en las partículas subatómicas. Cuando estas chocan entre sí mantienen su energía. Es una pérdida mínima de energía, casi nula. Pero esta es una situación ideal. Lo más real que sucede, obviamente, en nuestra vida cotidiana son los choques inelásticos, choques inelásticos por lo general. El choque inelástico. El choque inelástico, la energía cinética no se conserva. ¿Eso qué quiere decir? Que después del impacto, por ejemplo, yo tengo un cuerpo, este cuerpo choca. Al chocar, este cuerpo pierde energía en forma de calor y es así como pierde energía. Por lo tanto, si yo quisiese conocer la energía cinética inicial, tendría que sumar la energía cinética final con la que se quedó el cuerpo después del choque, más el calor, que es la energía perdida. Y así obtendría la energía cinética inicial. Una situación similar sucede en el choque plástico. Es lo mismo prácticamente. La energía cinética no se conserva, la energía cinética inicial la obtendré como la suma de la energía cinética final más el calor perdido, pero además sabemos que luego de un choque plástico los cuerpos quedan unidos y se van juntos. Muy bien, para terminar la primera parte de
de biomecánica vamos a ver posturología. Muy bien. Y vamos a hablar en posturología de una estructura muy importante en el cuerpo, que es la columna vertebral. La columna vertebral es una estructura osteofibrocartilaginosa compuesta por unos huesos llamados vértebras. Las vértebras las encontramos en el cuerpo en un número de 33 a 34 y van a tener características especiales dependiendo de la región en la que se encuentren. Pero estas características son propias del curso de anatomía, por lo tanto no las vamos a ver. Pero lo que sí tenemos que conocer como cultura general también y para el curso es que los tipos de vértebras que existen. Los tipos de vértebras que existen. Tenemos a las vértebras cervicales en un número de 7, las torácicas o dorsales en un número de 12, lumbares en un número de 5, al igual que las sacras, y por último las coxillas, que son las que están acá. Entonces tenemos cervicales, dorsales o torácicas, las lumbares, que son las más grandes en realidad, las lumbares son las más gorditas. Luego tenemos a las sacras y por último a las coxillas, de 4 a 5. Y es importante también saber que la columna vertebral tiene curvaturas naturales, que son propias de la columna y que tienen que existir porque estas curvaturas que presenta la columna van a ayudar a distribuir las fuerzas del cuerpo. Es decir, todo el peso que soporta la columna debe ser distribuido hacia las piernas y también estas curvaturas ayudan a que eso se dé de una forma saludable, por decirlo de alguna manera. Muy bien, el problema está cuando la cifosis, que es la curvatura hacia atrás, y la lordosis, que es la curvatura hacia adelante, son exageradas. Cuando esto es patológico, sí significan un problema más que una ayuda para las personas. Pero antes de pasar a esto, que es lo patológico, hay que mencionar, en el caso de la cifosis, ¿qué vértebras presentan cifosis? Es decir, una curvatura hacia atrás. Pues las vértebras torácicas y también las vértebras sacrocoxígeas. Las sacrocoxígeas junto con las torácicas presentan cifosis, mientras que las cervicales y las lumbares lordosis, es decir, curvatura hacia adelante. También tampoco podemos olvidar las funciones de la columna. Dos funciones principalmente, tiene más, pero dos principalmente. La mecánica, que es por la medio de la cual mantiene y transmite el peso de la cabeza, extremidades superiores y tronco hacia las piernas. Y también cumple una función neurológica por la que protege a la médula espinal y los nervios que se dirigen hacia la región pelviana y también de las piernas. Bueno, esto es de lo que les hablaba, las curvaturas patológicas de la columna. Aquí tenemos un caso de lordosis, curvatura hacia adelante exagerada. Ya no es normal esta curvatura. Igual la cifosis. Es un poco más común ver esto, ¿verdad? Creo que todos hemos visto alguna vez para personas que tienen joroba. Esta es la cifosis, curvatura hacia atrás exagerada. Y también no podemos dejar de mencionar a la escoliosis. La escoliosis es la desviación lateral de la columna. Desviación lateral de la columna. Entonces, tenemos que la lordosis y la cifosis en condiciones normales no son patológicas, es más, hasta son de gran ayuda para el cuerpo. Pero en situaciones patológicas, es decir, exageradas, ya se vuelven perjudiciales para las personas. Muy bien, hemos terminado la primera parte de la clase. Ahora vamos a pasar a hacer biodinámica, que es la segunda parte y es un poco más extenso. Muy bien, eso es lo que vamos a ver. Trabajo, energía, potencia y vamos a hacer una pausa bastante grande en biofísica muscular, que es lo más importante.
Muy bien, empecemos. Trabajo. El trabajo es la fuerza que actúa sobre un objeto con el fin de causar un desplazamiento en este objeto. ¿Cómo hallo el trabajo? El trabajo lo hallo por medio de la fuerza por la distancia por el coseno de teta. ¿Pero qué demonios será el coseno de teta? Ahora vamos a ver qué tiene que ver este coseno de teta acá. Vamos a ver, o les van a presentar situaciones o ejercicios con este tipo. Y ustedes van a decirme dónde rayos está el coseno de teta, ¿por qué lo has puesto si no lo veo? Pues no es que no lo veas, está ahí, presente, pero el coseno de teta indica que es el coseno de un ángulo. En esta situación, el ángulo es cero. El ángulo es cero. Por lo tanto, el coseno de cero es siempre 1. Es siempre 1. Entonces, si yo pongo acá por 1, es indiferente, ¿no es verdad? Porque por 1 es el mismo resultado. Entonces, en este caso, cuando no haya un ángulo, puedes poner libremente, sacar libremente el coseno de teta y omitirlo. No así en esta situación, donde sí me están diciendo que hay un ángulo. ¿Y yo qué demonios haría en esta situación? Porque no puedo, esta fuerza a mí no me sirve. Yo necesito para hallar el trabajo la fuerza que induzca el movimiento del cuerpo. Y esta fuerza es la fuerza resultante, no es la fuerza que me está induciendo el movimiento. ¿Qué tengo que hacer entonces? Descomponer esta fuerza en sus componentes rectangulares. En su componente rectangular hacia acá, en el eje Y, su componente rectangular en el eje X. En el eje X, en el eje Y, no me sirve. ¿Por qué no me sirve esta fuerza que estaría en el eje Y? Porque no genera movimiento. Mira, no lo mueve. Entonces, esta no me sirve. La que sí me sirve es la fuerza que se dirige en el eje X, porque esta fuerza, que estaría así, sí ocasiona un movimiento. Por lo tanto, esta fuerza ocasiona y causa trabajo. Antes de pasar al ejercicio que he preparado, tenemos que mencionar que la unidad en el sistema internacional para el trabajo es el Joule y se representa por una J mayúscula. Muy bien, este ejercicio es súper fácil, solamente para afianzar la fórmula y el conocimiento. ¿Qué dice el problema? Si la fuerza de 20 newtons se desplaza, esta fuerza de 20 newtons desplaza el cuerpo por 10 metros, halla el trabajo realizado por dicha fuerza. Muy bien, el trabajo yo dije que era fuerza por distancia por el coseno de teta, pero otra vez estamos en la situación de que teta es 0. Mi ángulo es 0, por lo tanto el coseno de 0 será 1. Y aplico mi fórmula. Fuerza 20, distancia 10. Coseno de 0, 1. No cambia nada, obtengo el trabajo en joules. Muy sencillo este ejercicio. Lo más probable es que les pongan alguno así. Dudo que les venga con descomposición rectangular, pero hay que estar preparados de todas formas. Muy bien, ahora hablemos de energía. La energía es lo que permite a un cuerpo realizar trabajo y producir cambios en otros cuerpos, aunque también cambios en el propio cuerpo. La energía total de un cuerpo o sistema la vamos a representar por medio de la energía mecánica. La energía mecánica está dada por la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica, si hubiese, en el caso de cuerpos con capacidad elástica, elásticos, más la energía potencial gravitatoria. La sumatoria de estas tres, con esta sumatoria obtengo la energía mecánica, cuya unidad en el sistema internacional es de nuevo el joule. Muy bien, tenemos acá un cuadro en el que vamos a explicar las energías. La energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene relación con el movimiento de un cuerpo, es decir, aparecerá siempre que el cuerpo esté en movimiento. Si un cuerpo no está en movimiento, no tendrá energía cinética. La energía cinética se obtiene de la multiplicación de la masa por la velocidad al cuadrado
entre 2. Muy sencilla esta ecuación, pero tenemos que recordarla. La energía potencial es la energía que tiene relación con la posición relativa del objeto. Ahora, hay dos tipos de energía potencial. Energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria es la energía que posee un cuerpo por estar bajo la acción de la gravedad y siempre la hallamos con un nivel de referencia. Es necesario que la den. ¿Cómo hallo la energía potencial gravitatoria? La obtengo de la multiplicación de la masa por la gravedad por la altura. Va muy sencilla la fórmula. La energía potencial elástica es la energía que posee un cuerpo por su deformación longitudinal. La obtengo de la multiplicación de K, que es la constante elástica, por X, que es la deformación al cuadrado entre 2. Muy bien, aquí hay dos situaciones bastante sencillas de entender, pero para afianzar el conocimiento. En la primera situación tenemos un avión. Este avión viaja a 100 metros por segundo y está a una distancia, bueno, h, ¿no? Una altura h del piso. El piso es el sistema, es el sistema de referencia. Entonces, a partir de ese sistema de referencia, yo diré que el avión se encuentra a una altura h. Y si esto es así, entonces el avión tiene energía potencial gravitatoria. Y como está en movimiento, tiene una velocidad, también tiene energía cinética. Esta situación es bastante didáctica, no sabría cómo decirlo, pero explica muy bien todas las energías. Tenemos un árbol, una manzana en el árbol, cayendo y luego en el piso. La manzana que se encuentra en el árbol todavía no ha caído, de repente todavía no está suficientemente madura, se encuentra a un nivel de referencia, a una altura del nivel de referencia, que es el piso, se supone, ¿verdad? Es el piso y esta manzana se encuentra a una determinada altura con respecto al nivel de referencia. Esta manzana tiene energía potencial, más no energía cinética porque no está en movimiento. Luego digamos que pasó un tiempo y la manzana maduró y ahora se está cayendo. Y alguien capturó el momento en el que estaba justo acá, en esta posición. Muy bien. Esta manzana, que todavía no ha llegado al piso, está a un nivel todavía del sistema de referencia, ¿verdad? Tiene una altura. Por lo tanto, tiene energía potencial gravitatoria. Y como está cayendo, tiene una velocidad. Por lo tanto, también tiene energía cinética. Y finalmente tenemos a la manzana en el piso. Está al nivel del sistema de referencia, por lo tanto, no tiene energía potencial gravitatoria, está parada, está en reposo, no tiene energía cinética. Ahora vamos a ver ejercicios bastante sencillos también. ¿Qué dice el primero? Calcular la energía cinética de un objeto de 2 kilogramos de masa que se mueve a una velocidad de 3 metros por segundo. Bien, tenemos los datos, simplemente es reemplazar. Conozco la fórmula de la energía cinética, que es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Muy bien, reemplazo. ¿Conozco la masa? Sí, en kilogramos. 2 por metros por segundo, velocidad. Muy bien, 3 al cuadrado. Simplifico, 2 con 2 se va, 3 al cuadrado, 9. 9 joules. Bastante sencillo. Veamos el siguiente problema. Calcular la energía potencial de un objeto de 1 kilogramo de masa que se encuentra a una altura de 5 metros. Lo mismo, muy sencillo, energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por altura. La masa, 1, por la altura, 5. Y la gravedad, podemos asumir que es 10, pero si te indican que tú asumas 9,8, que es lo más cercano en realidad a lo que verdaderamente es la aceleración de la gravedad, entonces asume 9,8. Pero por fines prácticos, sumamente para hacerlo rápido,
hemos asumido que la gravedad es 10, hemos redondeado la gravedad. Así que decimos que es 10 y obtenemos 50 joules. Bueno, siguiente problema. Calcular la energía elástica del sistema sabiendo que K es igual a 4000 newton por metro y X, que es la deformación, es igual a 1 metro. Muy bien. Este es en su posición de reposo, ha sido estirado. X. Muy bien, bastante sencillo, reemplazamos. Energía potencial elástica igual a K por X al cuadrado sobre 2. ¿Conozco K? Sí, 4000. ¿Conozco X, que es la deformación? Sí, 1 al cuadrado. Simplifico, 2000 joules. Muy sencillo. Y finalmente tenemos este que es un poquito más complicado nada más. Dice, calcular la energía mecánica de una esfera de 5 kilogramos cuando pasa por el punto A con 6 metros por segundo, tomando como nivel de referencia el suelo. Muy bien, alguien tomó una foto justo cuando esta pelota, este cuerpo está pasando por el punto A. A este nivel, a nivel del punto A, ¿cuánto mide? Mide 20 metros del nivel de referencia, que es el suelo. Muy bien. A mí me dicen que hay la energía mecánica. No me están pidiendo una en específico. Por lo tanto, yo sé que la energía mecánica es la suma de energía cinética más energía potencial elástica más energía potencial gravitatoria. Pero también puedo notar fácilmente que no hay energía potencial elástica. Por lo tanto, no me sirve. Se va. La energía mecánica entonces es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Reemplazo porque conozco la fórmula de cada uno. La energía cinética es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura. Reemplazo los datos que tengo, multiplico, simplifico, sumo, obtengo mi resultado. Y no hay nada más que hacer. Ya estamos llegando a la parte final, vamos a hablar de potencia. Bastante sucinto, la verdad. Potencia. ¿Qué es la potencia? Es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Por lo tanto, la potencia, ¿cómo la hallo? Trabajo sobre tiempo. Pero también puedo hallar la potencia multiplicando la fuerza por la velocidad. Pero ¿cómo rayos puedo deducir esto? Es bastante sencillo. ¿Qué es el trabajo? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Por nuestros conocimientos básicos de física sabemos que distancia sobre tiempo es igual a velocidad. Y así obtenemos la fórmula. Una deducción bastante fácil. Pero si ya ustedes pueden entenderlo, simplemente lo memorizan y ya está. Muy bien. Aquí hay un concepto que tenemos que saber, que es el de potencia entregada. Las máquinas, como sabemos, no son perfectas. Las máquinas tienen errores. Y uno de esos errores, por ejemplo, es que yo le puedo entregar una potencia a mi televisor, por ejemplo, de 500 watts, supongamos, no es, pero supongamos, ¿no? 500 watts, por ejemplo. Mi televisor no utilizará los 500 watts, porque es una máquina imperfecta. Y habrá una potencia que se ha perdido. Y utiliza, por ejemplo, 450 watts. Entonces, es así que tenemos que la potencia entregada, ¿a qué será igual? A la potencia útil, que es la potencia que realmente utiliza mi electrodoméstico, que realmente utiliza mi máquina, mi televisor en este caso, que sería 450, y la potencia perdida, que serían 50. Sumo la potencia útil más la potencia perdida y obtengo la potencia que entregué inicialmente a mi máquina. En el sistema internacional, la potencia se representa por medio de watts, cuyo símbolo es la W mayúscula, y necesitamos también conocer esta conversión por si nos pidiesen hacer la conversión a caballos de fuerza, horsepower, que es un horsepower es igual a decir 750 watts.
Y para terminar, vamos a hablar de biofísica muscular. Muy bien, es muy importante esta última parte, así que tienen que leer bastante. El músculo. El músculo es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo. Existen 3 tipos de músculos: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El músculo está compuesto obviamente por células alargadas que se llaman fibras musculares, por lo mismo que son alargadas, o también llamadas miofibras, que son especializadas, altamente especializadas en la contracción. Ahora, la energía generada por la hidrólisis de ATP se transforma en energía mecánica. Si bien es cierto, como les mencioné, hay 3 tipos de músculo, estos 3 tipos de músculo tienen sus particularidades para la contracción. Nosotros nos vamos a centrar en el músculo esquelético. Pero antes de esto, vamos a dar algunas características de los tipos de músculo. Muy bien, comencemos hablando de la célula muscular cardíaca, del tejido muscular cardíaco. Acá tenemos a la histología, al microscopio. Esto es lo que vamos a observar. Son células alargadas y vamos a encontrar esto, no sé si se logra ver, pero son estriaciones. Por eso es que la célula muscular cardíaca, tanto como la esquelética, son estriada cardíaca y estriada esquelética. Ahora, obviamente son diferentes totalmente. Vamos a ver que estas células musculares son alargadas y están comunicadas unas con otras, parecen como ramificadas. Y encontramos estos, no sé si logran verlo, son unas rayitas. Se llaman discos intercalares, que van a unir las células y van a favorecer el paso del impulso nervioso para la contracción muscular. Una característica de estas células musculares cardíacas es su núcleo central ovalado. A veces presentan 2 núcleos, pero por lo general 1, ¿no? Es lo más común que vamos a encontrar. La contracción del músculo cardíaco es involuntario y, bueno, vamos a encontrar también, vamos a encontrar como característica principal la presencia de discos intercalares. Siguiente músculo, tenemos a la célula muscular esquelética. Al microscopio observaremos esto: fibras musculares estriadas, pero esta vez los núcleos ya no están centrales, sino en la periferia. Estos son los músculos. Son células multinucleadas, van a tener muchos núcleos, y están en la periferia. Alejadas, están justo por debajo del sarcolema. Ahora vamos a hablar del sarcolema en un momento. Muy bien, van a contener muchas mitocondrias y además realizan una contracción voluntaria. Y por último, tenemos a las células musculares lisas. Bueno, las células musculares lisas son las células de las vísceras del cuerpo, del intestino, vasos sanguíneos. Son células de aspecto fusiforme, medio así como que alargado, ¿verdad? Fusiforme, con núcleo ovalado, central. Es un núcleo, ovalado, es un núcleo central y no presenta estriaciones. Muy bien. Contracción involuntaria. La única voluntaria es la esquelética. Ambas, cardíaca como muscular, lisa, son involuntarias. Muy bien, ahora sí nos vamos a centrar de lleno en el músculo esquelético. El músculo esquelético, como les mencioné, es así como lo vamos a ver al microscopio. Fibras musculares estriadas, muchos núcleos, abundantes núcleos. Muy bien. Ahora, el músculo va a estar rodeado de capas de tejido conjuntivo que lo van a proteger. La capa más externa, que va a rodear a todo el músculo, es el epimicio.
¿Dónde está mi mouse? Acá está. Epimicio. El epimicio rodea al músculo. Importante. ¿Quién rodea a la totalidad del músculo? El epimicio. Esa es la capa de tejido conjuntivo más externa. Luego, en la conformación del músculo, encontramos que tiene ¿qué cosa? Fascículos. Entonces decimos, muchos fascículos conforman un músculo. ¿Quién rodea al fascículo? El perimicio. El perimicio rodea los fascículos. Pero ahora vamos un poco más adentro. ¿De qué están conformados los fascículos? Cada fascículo está conformado por fibras musculares o miofibras. ¿Y quién rodea a las miofibras? ¿Quién rodea a las miofibras? El endomisio. De nuevo, vamos a repetirlo porque eso también es importante. El músculo está formado por fascículos. Los fascículos están formados por miofibras. Perdón, por miofibras, que son las células musculares. Y las células musculares tienen en su composición ¿a quién? A las miofibrillas. Miofibrillas, ahora las vamos a conocer. ¿Quién rodea a la totalidad del músculo? El epimicio. El epimicio es la capa de tejido conjuntivo que rodea a la totalidad del músculo. ¿Quién rodea el fascículo? El perimicio, que también es tejido conjuntivo. Finalmente, ¿quién rodea a las miofibras o fibras musculares o células musculares que componen los fascículos? El endomisio. Muy bien. Pasemos ahora a hablar de la célula muscular o miofibra. La célula muscular o miofibra, como cualquier otra célula, tiene una membrana plasmática, pero a esta membrana plasmática le cambiaron de nombre y le pusieron sarcolema. Entonces, el sarcolema no es más que la membrana plasmática de la célula muscular. Igual al citoplasma, le pusieron sarcoplasma, que no es más que el citoplasma de la célula muscular. Muy bien, ahora, es importante saber que a partir del sarcolema, es decir, de la membrana plasmática, se emiten unas prolongaciones digitiformes hacia el citoplasma. A estas prolongaciones se les conoce como túbulos T. Los túbulos T están en contacto con el retículo endoplasmático, cuyo contenido es alto, tiene altas concentraciones de calcio. Muy bien, esto por ahora de repente no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero en un momento lo tendrá. Pero es importante recordar que cómo forman los túbulos T de las prolongaciones que emite ¿quién? El sarcolema hacia el citoplasma. Así se forman los túbulos T. Y para terminar esta parte, las miofibrillas están rodeadas de sarcosomas. Las miofibrillas, yo les dije que son componente de ¿quién? De la célula muscular. Rodeando estas miofibrillas se encuentran los sarcosomas, que no son más que mitocondrias. Tienen mitocondrias a las que les pusieron el nombre de sarcosomas. Muy bien, ahora vamos a hablar de los miofilamentos. Los miofilamentos forman parte de las miofibras, acá hay un error, es miofibra. Dos clases principales de miofilamentos. Existen dos clases principales. Los filamentos delgados de actina, que también están compuestos por tropomiosina y troponina, y los filamentos gruesos de miosina. El patrón en banda del músculo estriado deriva de la disposición ordenada de los filamentos de actina y miosina. Es por eso que tiene esa disposición. Muy bien, ahora, los filamentos delgados están compuestos de actina F, de troponina, de tropomiosina. Y los filamentos gruesos están compuestos de miosina 2.
Vamos a regresar luego a esta parte cuando veamos a fondo los componentes. Muy bien, ahora vamos a hablar del sarcómero. Tienen que recordar esto primero que voy a decir. La unidad contráctil básica del músculo estriado es el sarcómero. Esta es una fija. Les van a preguntar en algún pasito o en el examen. Entonces, si les preguntan ¿quién es la unidad contráctil básica del músculo estriado? Ustedes responden sarcómero. La actina junto con la miosina interaccionan para generar la fuerza de contracción. Esto ya lo vamos a ver. Ahora, en el sarcómero hay estructuras que tenemos que conocer. ¿Quiénes son? La banda A. La banda A está integrada por filamentos gruesos. Entonces, la banda A, ¿por qué está integrada? Por filamentos gruesos. Mientras que la banda I está integrada por filamentos delgados. Banda A, filamentos gruesos. Banda I, filamentos delgados. No se olviden. Ya, ahora la banda H. La banda H va a dividir a la banda A. Va a dividir a la banda A en dos. En la línea o disco Z dividirá a la banda I. Y la línea M recorrerá la banda H por la mitad. Ahora vamos a ver. Sé que no tiene mucho sentido si lo digo así, pero ahora vamos a una imagen. Aquí está. Esta es el sarcómero. Dijimos que el sarcómero era la unidad contráctil principal del músculo, ¿verdad? Muy bien, este es un sarcómero. Aquí está quién. Esta es la banda I. Esta cosa blanquita que de acá hasta acá, banda I. ¿Y quién está atravesando la banda I dividiendo en dos? El disco Z, o línea Z también llamado. De nuevo, dijimos que la banda I estaba compuesta por filamentos delgados. ¿Quién divide la banda I? El disco Z. Muy bien. Tenemos la banda A ahora. Banda A. La banda A, dijimos, está compuesta por ¿qué? Filamentos gruesos. ¿Y quién dividía la banda A? ¿Se acuerdan? La banda H. La banda H la divide. Y está acá clarísimo, se ve. Aquí está la banda H. Muy bien. Además dijimos que atravesando la mitad de la banda H había una estructura también. ¿Cómo se llama? Línea M. Línea M, ¿no? M de media, podríamos decir. Línea M. Recorriendo el centro de la banda H. Muy bien, entonces ya ahora hemos visto tangiblemente las estructuras que mencionamos hace un momento. Bueno, esta es una imagen sacada de un libro de histología, es muy bueno la verdad. Podemos ver, miren, los filamentos gruesos, ¿no? Las dimensiones, para que puedan ver, mientras que la miosina es gordita, la actina no, es un punto. Aquí está. Disco Z, banda I, banda A, H, ya. Está. Listo. Pasemos. Bien. Vamos a hablar de la contracción muscular, pero antes quiero hablarles un poco de los filamentos que les había comentado, ¿no? Empecemos hablando por filamentos delgados. Hablamos de que existía la actina, ahorita hablaré de la actina, pero me interesa que para hablar del mecanismo de contracción muscular tenemos que conocer también estas dos componentes de los filamentos. Primero tenemos a la tropomiosina. La tropomiosina está compuesta por dos polipéptidos en forma de hélice alfa. Esta es la tropomiosina. Dos polipéptidos en forma de hélice alfa. La tropomiosina va a recorrer el surco que está formado por las hebras de actina F. Esta es la actina. Esta es la actina F. Globulares. Los globulares, esto es la actina F. La actina F deja un surco. Por este surco, ¿quién pasa? La tropomiosina. La tropomiosina, el marrón. Muy bien. Cada
Cada molécula de tropomiosina se extiende sobre 7 monómeros de actina. Cada molécula de tropomiosina se extiende sobre 7 monómeros de actina y se une al complejo de la troponina, del que vamos a hablar ahorita. Ahora la troponina. La troponina es un complejo que está formado por 3 proteínas. ¿Quiénes son esas 3 proteínas? La troponina I, la troponina C y la troponina T. Oye. ¿En serio esto? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la troponina. La troponina está constituida por 3 proteínas, que son la troponina I, la troponina C y la troponina T. Muy bien. La troponina T. La troponina T es la que se une al complejo tropomiosina. ¿Recuerdan que les dije hace un momento que la tropomiosina se unía a la troponina? Muy bien, lo hace por medio de su constituyente T, ¿no? Su proteína T, troponina T. Muy bien. Troponina I. La troponina I inhibe la asociación miosina-actina. Para que se dé la contracción muscular, la miosina y la actina deben interactuar, deben conectarse para que esto suceda. Quien inhibe esto es la troponina I. Luego vamos a ver cómo es que esta troponina cambia de posición y permite la contracción. ¿Cuáles son los mecanismos por los que sucede? Vamos a conocerlos en un momento. Y por último tenemos a la troponina C, que se une a iones de calcio, que permiten los iones de calcio la contracción muscular, como también mencionaré en un momento. Esta troponina C solo se encuentra en los músculos estriados. Muy bien. Y para terminar, vamos a hablar de la unión neuromuscular, que es un concepto muy importante para la contracción muscular. Primero debemos empezar diciendo que la acetilcolina, vamos a hablar de la acetilcolina, que es un neurotransmisor muy importante. Muy bien, la acetilcolina es un transmisor químico que es secretado desde un terminal nervioso como una respuesta a un potencial de acción, y esta acetilcolina produce una señal de excitación, contracción. El potencial de acción se transmite desde el sarcolema hacia los túbulos T, los cuales van a transportar la señal excitadora al interior de la célula muscular. Bueno, luego los túbulos T que entran en contacto están acompañados de los canales del retículo sarcoplásmico que contienen, como los mencioné también anteriormente, iones de calcio. Estos iones de calcio son liberados en el interior del citosol para activar la contracción muscular cuando el potencial de acción llega al túbulo T. Muy bien. Ahora, la unión neuromuscular constituye una estructura especializada formada por nervios motores asociados a músculos diana.
Muy bien. Luego vamos a hablar del calcio. Ahora, el calcio cumple un papel muy importante también en la contracción muscular. En ausencia de calcio, el músculo se encuentra relajado y el complejo troponina-tropomiosina ocupa el sitio de unión de la miosina en el filamento de actina. Es decir, mientras no haya calcio, entonces el complejo troponina-miosina estará ocupando la posición donde debería estar en contacto la actina con la miosina. Ocupa esa posición y no permite el contacto. Ahora, el calcio sale de las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico a través de los canales de calcio sensibles a rianodina. El sarcómero, en el sarcómero, el calcio se asocia a la troponina C e induce a un cambio de conformación del complejo troponina-tropomiosina. Una vez que se han incrementado los niveles de calcio, recuerdan que la troponina I estaba impidiendo el contacto, muy bien. Ahora, esas troponinas se van a deslizar, se van a mover y van a dejar el libre paso a la miosina para que pueda interactuar con la actina. Como consecuencia de ello, queda expuesta, es decir, como consecuencia del desplazamiento del complejo troponina-tropomiosina, queda expuesto el sitio de unión de la miosina en el filamento de actina. Muy bien. Y esta contracción va a continuar hasta que sea eliminado el calcio. Entonces durará la contracción el tiempo que el calcio se mantenga sus concentraciones antes de que regrese ¿a dónde? Al retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico no es más que una red de retículo endoplasmático liso, que rodea cada miofibrilla y almacena calcio. El retículo sarcoplásmico libera calcio al recibir señales de despolarización. Cuando la despolarización de la membrana concluye, es decir, se termina, el calcio regresa al retículo sarcoplásmico con la colaboración de la ATPasa dependiente de calcio y se une a una proteína que se llama secuestrina. Entonces, en ausencia de calcio, dijimos que la contracción no puede ocurrir más. Muy bien, ahora regresemos al mecanismo de contracción muscular. Como les mencioné, para que se pueda realizar la contracción muscular, ¿qué debe suceder? La actina, los filamentos de actina, deben interactuar con los de miosina. ¿Ya ven? Acá hay una interacción. ¿Quién impedía esta interacción? ¿Recuerdan quién impedía esta interacción? Vamos a buscar quién impedía la interacción. Aquí está. La troponina I inhibía la asociación miosina-actina. ¿Qué sucedió? Vino el calcio. Permitió que estas troponinas, este complejo de troponinas, se desplace. Y ahora, ¿quiénes pueden interactuar una vez que este complejo de troponinas se movió? Lo botaron por un costado. ¿Quiénes pueden interactuar? Miosina con actina. ¿Y qué van a producir? La contracción. ¿Gracias a quién? Al calcio. Al calcio que permitió el desplazamiento del complejo troponina-miosina y esto permitió la interacción de los filamentos de actina y de miosina. Muy bien, ahora hay otras cosas que debemos de saber. Ya conocimos el mecanismo por el cual sucede esto, pero hay algo más que debemos conocer. Cuando se da la contracción muscular, el músculo se contrae, se acorta hasta 1/3 de lo que era su tamaño inicial. Entonces, no es que los filamentos de actina y miosina se acorten ni que cambien su tamaño. No, no, no. La actina, tanto como la miosina, es decir, estos filamentos que vemos, no cambian su tamaño. Siguen igual. Simplemente se han desplazado. Vemos que se mueven, ¿verdad? Entonces, primera conclusión de la contracción. Tanto filamentos de actina como miosina
no cambian su longitud, tienen su longitud constante durante toda la contracción. Pero si Valeria, tú me estás diciendo que el sarcómero se acorta, ¿cómo es entonces que se vuelve más pequeño? Muy bien, lo que se acorta no es los filamentos, lo que se acorta son tanto la banda I como la banda A. Esas son quienes se acortan. Pasemos. Entonces, decimos que la longitud de los filamentos gruesos y delgados no se modifica, no se modifica. Lo que sí se modifica es la longitud del sarcómero. El sarcómero disminuye de tamaño. ¿Pero por qué? Porque se reduce el tamaño de la banda H y la banda I. Creo que me equivoqué, es la banda H, no es la banda A, es la banda H. Tanto banda H como banda I van a disminuir su tamaño y son estas las que hacen que el sarcómero se acorte, disminuya su tamaño. No son los filamentos, son las bandas quienes se acortan. ¿Quiénes bandas? ¿Qué bandas? Banda H y banda I. Y bueno, eso sería todo. De repente si tienen alguna consulta o algo no quedó claro, pueden escribirme y con gusto se los voy a responder. Eso sería todo por la clase de hoy. Espero que haya quedado claro y que les sirva de mucha ayuda. Si desean algún libro de referencia, les puedo recomendar que le den una ojeada al Kirschenbaum. Es un libro de histología, es verdad. Es un curso que no van a hallar todavía, pero el mecanismo de contracción muscular está muy bien explicado ahí. Lo van a entender, porque el otro libro que podrían leer es el de fisiología, el Guyton, pero es bastante complicada la lectura, bastante denso, mucha información. Entonces, bueno, esos son los dos libros que les puedo recomendar, si es que les interesa. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar la clase.